La valoración actual del SP500, se mire por donde se mire, posiblemente sea, si no la más alta, de las más altas de la historia. Es un problema, obviamente, y a la vez una oportunidad para todos aquellos activos que no se encuentran en ese índice que todo el mundo está comprando. Hoy tenemos con nosotros a Javier Ruiz, de Oros Asset Management. Javier, con su fondo, ha conseguido batir los principales índices, obteniendo más de un 20% de rentabilidad en los últimos años. Y lo ha hecho a través de inversiones alternativas al SP500. Y hoy nos va a explicar cómo invertir en el panorama actual de altas valoraciones en los principales índices tecnológicos. ¿Cómo está ahora distribuido geográficamente vuestro fondo internacional? Tenemos más o menos Europa, debe rondar el patrimonio, Asia cerca de ese, y el resto puede haber un poquito en Canadá, un poquito en... Seguimos evitando Estados Unidos porque por mucho que nos gusten las compañías de allí, pues no vemos margen de seguridad de que son compañías indestructibles y que da igual la valoración porque van a crecer los beneficios a tasas del 20% toda la vida y, bueno, históricamente esas cosas terminan mal y no estaríamos tan cómodos invirtiendo. En el último episodio nos pusiste un ejemplo de una empresa que creo que cotizaba en Hong Kong y desgranaste muchísimo por qué vosotros le veíais valor y cómo el valor de sus activos era muy superior al valor de cotización y a la gente le encantó. Y quería pedirte, Javier, si nos pudieses poner algún otro ejemplo de empresa que tuvieses en cartera y desgranarlo como hicimos la última vez. Es una compañía de Noruega que se dedica a lo que se llama servicios petrolíferos y en concreto lo que se llama servicios sísmicos. Se llama... ¿Y detectáis otras industrias o nichos de mercado concretos que estén también muy infravalorados por el momento del sentimiento inversor? Hey, estoy seguro que vas a aprender y disfrutar muchísimo con este episodio porque Javier es un auténtico crack. Como ves, invertir es una opción imprescindible. Y para eso quiero presentarte al sponsor de este podcast, Linvestalks. Se trata de Trade Republic. Trade Republic nos permite ahorrar e invertir sin apenas comisiones y si decides crear un plan de inversión a largo plazo con sus ETFs, no pagarás ningún tipo de comisión. Además de tener disponibles los mejores fondos y ETFs para invertir, también puedes hacerlo en criptomonedas o aprovechar su cuenta bancaria remunerada donde nos traspasan el máximo tipo de interés que paga el Banco Central Europeo. Ellos no se quedan con ese margen y te lo pagan a ti directamente. Te dejo aquí abajo en la descripción el enlace para que puedas ver la oferta completa de Trade Republic y registrarte si te interesa. Gracias. Bienvenidos a un nuevo episodio de Linvestalks. Hoy tenemos el placer de dar la bienvenida por segunda vez a Javier Ruiz, gestor de Oros Asset Management, que llevan 5 años haciendo las cosas estupendamente bien con más de un 20% anualizado de rentabilidad, que es una barbaridad, y este año están de enhorabuena porque están leyendo el mercado de una manera excelente y sus partícipes se lo están premiando de una manera alucinante. Han doblado el volumen bajo gestión y también el número de partícipes del fondo. Enhorabuena por estos años de tan buen trabajo que os está dando unos frutos pues, muy merecidos. Muchísimas gracias, Javi. Un placer lo primero, repetir contigo. La primera vez, como te dije, disfruté mucho y estoy seguro que en esta ocasión también y contentos con la evolución de la gestora y los resultados. Sí, la verdad es que el primer episodio que hicimos juntos pues, fue genial, a la gente le encantó, tuvo muchísimas visualizaciones y yo feliz de tenerte en el canal y que puedas venir pues, cuando tú quieras, que es tu casa, a contarnos cómo ves el mercado, qué estás sintiendo sobre cómo ves pues, el ambiente inversor y que nos puedas dar luz con tu conocimiento. Me gustaría empezar preguntándote, Javier, porque... ¿cómo ves el momento actual en cuanto al mercado laboral en Estados Unidos? El podcast lo vamos a estructurar un poquito de lo más macro a lo micro y la gestión de tu fondo y que nos cuentes cómo es tu día a día y qué empresas tenéis en cartera y cómo veis la evolución de la economía. Pero querría empezar por esta pregunta. La economía americana para mí siempre ha sido un poco un conundrum, o al menos los últimos tiempos, porque es verdad que siempre vemos señales que pueden invitar a que se está debilitando, pero a la hora de la verdad siempre consiguen de una manera o de otra pues mantener ese crecimiento y ese dinamismo que caracteriza tanto a esa economía. Focalizando más a lo que comentas del mercado laboral, es verdad que incluso ya después de las revisiones estas tan extrañas que ha habido últimamente, se ve claramente que se está debilitando. E incluso me parece recordar que en junio hubo una destrucción de empleo en Estados Unidos, que es el primer mes de destrucción en bastantes años. Entonces, no parece que la cosa esté tan boyante como quizá nos tratan de vender. Y eso tiene dos lecturas. Por un lado, que quizá los aranceles están impactando ya más de lo que pareciera. Y por otro lado, pues quita presión a la Reserva Federal a la hora de bajar los tipos de interés, que parecía que también era muy reticente por todos estos giros de política fiscal que estaba llevando Donald Trump. Y yo creo que ya ahora sí, con esta debilidad de empleo, por esa dualidad que tiene monetaria la Reserva Federal, pues seguramente baje tipos y es un poco... también lo que puede estar descontando pues, el mercado americano con esta alegría de los últimos meses, ¿no? Sí, porque es curioso. Llevamos viendo a Trump meses y meses llamar a poco el Mr. Too Late, metiendo un montón de presión, intentando hacer tejemanejes para controlar la Reserva Federal.
Y uno se pregunta si el año que viene, ¿no?, que se renueva el mandato de Powell, o más bien le parece que le van a reemplazar, si la Fed seguirá siendo independiente, ¿no?, con todas estas presiones. Yo creo que independiente no hay ningún banco central. Eso es la realidad. Lo que pasa es que hay periodos en los que la economía no requiere de esa ayuda de la política monetaria, vamos a decir, y entonces al presidente de turno pues le da un poquito igual esa gestión, entre comillas. Y hay otros periodos como el actual, o como pasó con Nixon en su día y con Johnson también años atrás, pues que necesitas esa ayuda de unos tipos más bajos para permitir pues, la expansión fiscal que están llevando a cabo. Donald Trump está en ese punto también, Estados Unidos tiene un déficit elevadísimo y al final no es sostenible. Y tomar esas medidas de recorte de gasto, por mucho que nos anunciaran en su día con Elon Musk que se iba a hacer ahí una limpieza, pues está viendo que no está siendo tal, necesitas la ayuda por el otro lado, reducir ese coste financiero o si no te vas a meter en problemas y la deuda, pues va a empezar el mercado de deuda a penalizarte como también se ha visto en los últimos meses. Entonces, bueno, obviamente no, esta política monetaria más restrictiva en los últimos tiempos no ha favorecido los intereses de la administración de Trump, de ahí esa presión y hoy, pues sí, obviamente llegará algún cambio de una manera o de otra o Powell acabará cediendo porque es lo que al final siempre sucede. Y Javier, últimamente en el sentimiento de inversor, especialmente en Twitter, hay mucho ruido sobre el tema de la liquidez, que desde 2008 especialmente, para salir de la gran crisis financiera, pues los banqueros centrales y los estados han tenido unos déficits enormes, financiados en parte por el quantitative easing, y esto ha permitido, ¿no?, que veamos valoraciones más grandes que, si bien es verdad que en las tecnológicas grandes se han ido justificando por la crecida de beneficios, las empresas pequeñas y medianas se habían ido quedando atrás en ese apetito inversor, ¿no?, por aprovechar esos flujos de liquidez o ese optimismo del mercado tecnológico. Ante bajadas de tipos, ¿qué panorama nos enfrentamos en el mundo small y mid caps? Es complicado saberlo al final, ¿no? Lo que sí está claro es que los tipos de interés pues, afectan más siempre a aquellos activos que son más sensibles, que tienen más duración, ¿no? Se dice técnicamente. En el caso de la renta variable, pues las compañías que tienen valoraciones más exigentes, aquellas que están descontando mucho del futuro, de los flujos que van a generar dentro de varios años, pues son más sensibles a esa tasa de descuento que está al final relacionada con la tasa libre de riesgo, los tipos de interés de alguna manera más o menos directa o indirecta. Y ya se vio pues, hace 2 o 3 años, cuando la Reserva Federal subió tanto los tipos de interés, fue un año muy malo para el mercado americano porque todas las grandes compañías, especialmente las tecnológicas, que descontaban tanto, pues con esa subida de tipos, esa valoración sufrió mucho. Lo que pasa que luego, pues, por otras dinámicas, inteligencia artificial y demás, es verdad que han recuperado y volvemos al punto de partida de esa bolsa americana, de esas grandes compañías, especialmente las grandes de consumo también y retail, pues cotizando a valoraciones muy exigentes y como comentas, todo lo que no está en los grandes índices americanos pues ha quedado atrás, sea pequeñas y medianas americanas o sea el resto del mundo directamente. Y aquí pues se abriría también el melón de la gestión indexada que en su día comentamos, de todo ese flujo de dinero que ha ido a la bolsa de Estados Unidos. Entonces yo creo que el impacto es difícil de prever porque ya el mercado también está descontando mucho quizá de esa teórica bajada de tipos de interés, no sé si 50 puntos básicos, 75 o qué, pero al menos en el corto plazo sí parece que la Reserva Federal va a tener más manga ancha para bajar tipos, aunque es verdad que la renta fija de largo descuenta todavía pues, esos riesgos inflacionistas que veremos cómo se consolidan. Pero al final esto es un tema de flujos. Entonces, es que cambie ese sentimiento hacia las grandes, que la gente ponga el foco a las pequeñas y medianas, que ahora mismo nadie lo está haciendo, y eso pues vaya haciendo que se canalice ese dinero y vayan subiendo las valoraciones. Pero es difícil saber si los tipos son el catalizador o tiene que pasar algo en el mercado que despierte el interés por ese otro tipo de activos que lleva años fuera totalmente del radar inversor. ¿No? Es difícil responder a la pregunta. ¿Por qué crees que lleva tantos años fuera del radar inversor? ¿No? Porque ¿podrías ponernos un ejemplo del precio por beneficios que se está pagando en las big caps americanas contra empresas como las que invertís vosotros? Al final es un tema de flujos, como te decía, y esto pues tiene dos lecturas. Por un lado, el SP500 pues, ha tenido un comportamiento extraordinario en los últimos 15 años y eso al final va generando una bola de nieve de sentimiento muy positivo, de todo el mundo ve que es fácil, que inviertes ahí y además con cada caída hay ese sentimiento, ¿no?, de lo que se suele decir del buy the dip, de compra con la caída, porque enseguida el mercado recupera. Y llevamos 10, 15 años que es que ha sido así literalmente con la bolsa americana. Cada caída ha sido una oportunidad clara de compra porque enseguida va recuperando y eso pues anima mucho al inversor retail también a invertir continuamente en la bolsa americana, pues hasta llegar a situaciones tan paradójicas como que el principal índice mundial, el MSCI, el 75% de su valor sean compañías americanas, cuando históricamente era el 40%, el 45%. Tienes también el impacto, como todos sabemos, de la inteligencia artificial y ese sentimiento
de que la tecnología revoluciona todo y a descontar la perfección en las compañías americanas. Entonces, pues todo eso ha alimentado a que el dinero fluja a esas grandes compañías y la valoración actual del S&P 500, se mire por donde se mire, posiblemente sea, si no la más alta, de las más altas de la historia. Y eso es un problema, obviamente, y a la vez una oportunidad para todos aquellos activos que no se encuentran en ese índice que todo el mundo está comprando. Como te decía, pequeñas y medianas americanas quizás, nosotros ahí no estamos viendo tantas oportunidades, pero sobre todo mercado europeo o incluso compañías asiáticas, pues valoraciones a lo mejor de la mitad o la tercera parte de lo que cotiza la bolsa americana. Hoy el S&P 500 más o menos debe estar a 25, 26 veces los beneficios y las compañías que nosotros tenemos en cartera o si quieres índices, pues están posiblemente a la mitad o incluso menos que eso. Entonces está muy claro que hay una divergencia de valoración que aquí a 10 años debería ser bastante relevante en cuanto a los retornos o las rentabilidades que podemos esperar en un mercado o en otro. Puede que en la valoración del mercado en los distintos índices o regiones entre el hecho de que, por ejemplo, pues en Europa la productividad esté totalmente estancada desde el 2000 y en cambio en Estados Unidos sí que haya subido más, porque sí que obviamente parece que en Estados Unidos, en cuanto al consumidor, por ejemplo, el poder real de compra ha subido más que en Europa y que las regiones europeas parece que tienen más problemas, ¿no? que las americanas. Y eso al inversor final, al inversor particular, parece que le dé miedo, ¿no? Posicionarse en las empresas europeas porque hay más pesimismo, ¿no? Respecto al futuro del continente europeo que del que pueda haber en Estados Unidos, que sientes un poco que hay dos grandes bloques, ¿no? Con Estados Unidos y con China, que alguno de los dos será el ganador de la batalla tecnológica, de la batalla cultural, de un montón de batallas que tienen entre ellos, y parece que Europa se queda ahí un pelín en medio, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero al final eso es un reflejo del dinamismo de unas economías o de otras, y al final Estados Unidos, pues para bien o para mal, es el sitio adecuado para montar un negocio y para prosperar, ¿no? Es donde el capitalismo se deja que esté con más libertad, aunque cada vez menos también. Pero eso facilita al final, como dices, que tenga las mejores compañías del mundo y eso no lo discute nadie. Y eso también viene reflejado en unas mayores rentabilidades de esos negocios. También son habitualmente los mejores equipos directivos gestionando el capital a la hora de destapar valor para los accionistas, con lo cual las ineficiencias en Estados Unidos duran mucho menos habitualmente que en mercados europeos o especialmente asiáticos, y todo eso es normal que haga que cotice con cierta prima, y yo estoy de acuerdo con respecto al resto de mercados. Pero claro, todo tiene un precio. Es que hablamos de que los niveles actuales de valoración no son los de hace 5 años. El diferencial es brutal y de hecho este 2025 algo está girando ya un poco la película, porque es verdad que la bolsa china, la bolsa europea ha tenido un comportamiento mucho mejor que la bolsa americana. No sé si será ya un giro real de sentimiento o un punto de inflexión, pero bueno, parece que las cosas van cambiando y la gente empieza a poner más en valor, valga la redundancia, la valoración de las compañías. Pero sí, Europa es un problema y aquí a 10 años, yo no intento ser negativo, pero es que al final uno hasta duda de la sostenibilidad del euro, viendo cómo está Francia especialmente, la situación económica yo creo que es muy delicada y nadie quiere hacer lo que hay que hacer para solucionarlo, de ahí que los gobiernos se caigan. Alemania tuvo una fallida transición energética que ha sido un tiro en el pie a todas sus empresas industriales, cuando era el motor de Europa al final Alemania. Y aquí, pues, España y otras economías estamos un poquito ahora en una burbuja, vamos a decir, por todo el flujo de inmigrantes que sostiene un poco el tema. Pero bueno, tampoco es que las cosas creo que estén tan bollantes. Entonces, Europa siempre es la duda de si hará lo que tiene que hacer, el informe de Draghi famoso para que nos pongamos un poco las pilas con la productividad, como comentas precisamente. Pero en este sentido nunca he sido muy optimista con Europa, veremos. Y como gestor profesional que sí que elige empresas en Europa y Asia, ¿cómo te cubres de este riesgo que ves a largo plazo en el continente? Pues es que al final es lo que siempre hacemos cuando elegimos compañías, es la manera de cubrirte. Al final es dentro de cada industria, buscas aquellos negocios que tienen algo especial, que les protege la competencia, que no haya riesgo financiero, que estén bien gestionados y el margen de seguridad es la clave. ¿Qué valoración estás pagando? Entonces, el mercado es un juego de expectativas y si tú estás comprando una compañía pues a un PER de 6 veces, es decir, a un precio de beneficios de 6 veces, pues ya está descontando muchas cosas muy malas, ¿no? Y muchas veces son compañías que aunque sean europeas, la mitad del negocio o 3/4 ni siquiera está en Europa y son compañías globales, pero por el hecho de cotizar en Europa están siendo muy penalizadas y ahí es donde se generan habitualmente las mayores ineficiencias en esas compañías que ni siquiera son locales, que también invertimos en locales, en negocios defensivos, que no les afecta tanto la marcha de la economía, pero de nuevo por cotizar en un mercado europeo pues ha sufrido más los últimos años, o por ser pequeña o mediana fuera del radar de todos los inversores, pues eso te genera esas ineficiencias que tratas de explotar. Pero no somos tampoco de ese análisis top-down de la economía europea
pues no paramos de pegarnos tiros en el pie, no es invertible, no. Todo al final tiene un precio y hay negocios y negocios y tratamos de mirar todas esas cosas y valorar pros y contras y cubrirnos con ese margen de seguridad que es lo que nos hace al final que vayan bien las inversiones. En la anterior charla estuvimos hablando del tema de invertir en China y en Asia y comentábamos que en los últimos años no había entrado mucho capital financiero del resto del mundo hacia China. Este año parece que las empresas chinas están captando más dinero, la valoración de las empresas en bolsa está subiendo. ¿Cómo lo estás viendo? Porque estamos en un momento de mercado interesante en el que esa liquidez que dicen que también ayuda a mover todo está en máximos en China, ¿no? Han aumentado su masa monetaria a una barbaridad. La bolsa de Hong Kong pues, será un claro ejemplo de sentimiento negativo extremo, en parte justificado por la situación de la economía de China. Al final, China pues, había alimentado su crecimiento en los últimos años de manera insostenible, especialmente en el sector inmobiliario, hasta que llegó a unas valoraciones que eran totalmente insostenibles. Y como todo ciclo inmobiliario, eso ha pinchado y ha traído al final pues, problemas que ahora está arrastrando al resto de la economía. Primero afecta al sector financiero, que es el que presta al final ese dinero a los promotores, también a los ciudadanos que compran las casas, el poder adquisitivo de las personas también cae con el valor de los activos que se desploma. Y entonces estamos en esa dinámica en la que es verdad que el consumo está sufriendo mucho en China y hay ese ahorro de precaución, vamos a decir, que está amasando la gente, porque tú miras los últimos 4 años, efectivamente la masa monetaria ha crecido mucho, pero una parte se ha canalizado hacia el sector bancario para que vaya absorbiendo esa caída de valor de los préstamos y de los inmuebles y demás, y por otro lado los ciudadanos no ven la cosa muy boyante y han acumulado muchísimo ahorro que en algún punto pues pensamos que parte de eso canalizará a invertir en bolsa, pero todavía no está sucediendo. Eso por un lado, ¿no? Que arrastraba ese sentimiento que te decía negativo y que llevó a que la bolsa de Hong Kong pues, tuviera una caída de 4 años consecutivos, hasta yo creo que lo mencionamos en su día también, valer en su conjunto más muerta que viva, que era un disparate, ¿no? Eso te decía lo barata que estaba ese mercado y nosotros pues lo aprovechamos invirtiendo en muchas compañías de allí, como también comentamos en su momento. Y es verdad que el último año, sobre todo a raíz de agosto, septiembre del año pasado, cuando empezaron ya con los estímulos monetarios y un poquito fiscales, que son más reticentes en ese sentido, pues el sentimiento parece que va cambiando un poco, especialmente en Hong Kong. Lo que hablamos con las compañías de allí es que en Hong Kong los últimos meses ha cambiado mucho el sentimiento y que ya la cosa se ve más alegre. En China es verdad que nos dicen que todavía está todo más parado, pero bueno, lo peor parece que ha pasado y eso debería ir girando poco a poco y más también con ese dinamismo. China es un país un poco complicado por esa dinámica de, vamos a decir, comunismo y capitalismo, porque es un capitalismo dirigido en el fondo y ahora con toda la inteligencia artificial que están empujando, pues le da también ese dinamismo a la economía para que se recupere. Entonces, bueno, no somos tan negativos con China como podemos ser con Europa en ese sentido. Un catalizador interesante podría ser el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos creo que es un 60% de los hogares invierten en acciones americanas. Y en China, en cambio, el ciudadano medio es ahorrador o analiza el patrimonio en el mercado inmobiliario. Sí. Igual con ese pinchazo de la burbuja que tuvieron, podemos ver cómo poco a poco la masa de población china vaya migrando sus ahorros y la forma de invertir hacia su mercado de acciones. Yo creo que parte de eso va a haber. También te digo que desde el gobierno miran mucho con lupa, por lo que parece, todas estas cosas y cuando ven que el mercado, hablo no de la bolsa de Hong Kong, más de las acciones puras de China que compra el ciudadano chino, que el de fuera no puede comprar, es para el mercado local. Cuando ven que se calienta mucho ese mercado, sí suelen tomar medidas para que la cosa no se vaya de madre y no pierda mucho la gente dinero, que no sea algo especulativo. Entonces, yo creo que lo irán animando porque es necesario también. Allí también tienen el problema poblacional y no va a ser sostenible pues aguantar toda esa masa de ciudadanos cuando vayan envejeciendo y necesitan canalizar parte del ahorro efectivamente para que vaya creciendo hacia el mercado bursátil seguramente. Pero yo creo que será más algo paulatino y no tan exagerado como puede ser en otros mercados como Estados Unidos. Si algo aprendo de gestores como tú y otros compañeros del sector que vienen por aquí, es que la macro no les preocupa tantísimo y se centran mucho en el análisis de la empresa, ¿no? Porque en macro siempre hay lecturas para ser negativo, ¿no? Porque, pues oye, si uno encuentra los datos y como a veces tendemos a ser un poquito pesimistas, pues podemos manipularlos y hacer una arquitectura para justificar cualquier mensaje negativo y no invertir en Asia, no invertir en Europa. Y vosotros la realidad es que invirtiendo en Asia y en Europa habéis obtenido unas rentabilidades increíbles estos últimos años, ¿no? ¿Cómo está ahora distribuido geográficamente vuestro fondo internacional? Pues no ha cambiado mucho. Tenemos más o menos Europa 60-65% debe rondar el patrimonio. Asia cerca de ese 20%, fundamentalmente compañías relacionadas de alguna manera con China, o 100% el negocio o gran parte del negocio. Y el resto puede haber un poquito en Canadá, un poquito en Estados Unidos, pero es verdad que en Estados Unidos son más compañías que cotizan allí, pero luego el negocio no es local. A lo mejor compañías de servicios de petróleo
de plataformas petrolíferas y similares que cotizan allí, pero es un negocio al final global, no tiene nada que ver con la economía de Estados Unidos o no tan directamente. Entonces mantenemos ese foco y ese sesgo hacia Europa y Asia y seguimos evitando Estados Unidos porque por mucho que nos gusten las compañías de allí, pues no vemos margen de seguridad y además nos preocupa esa dinámica tan eufórica que vemos los últimos tiempos de que son compañías indestructibles y que da igual la valoración porque van a crecer los beneficios a tasas del 20% toda la vida y bueno, pues históricamente esas cosas terminan mal y no estaríamos tan cómodos invirtiendo allí. En el último episodio nos pusiste un ejemplo de una empresa que creo que cotizaba en Hong Kong y desgranaste muchísimo pues, por qué vosotros le veíais valor y cómo el valor de sus activos era muy superior al valor de cotización y a la gente le encantó. Preguntó mucho en comentarios y quería pedirte, Javier, si nos pudieses poner algún otro ejemplo de empresa que tuvieses en cartera y desgranarlo como hicimos la última vez. Sí, claro. Porque yo creo que es la mejor manera de entender qué quiere decir la inversión en value y cómo trabajáis, ¿no? Entonces yo creo que disfrutaremos mucho si nos puedes poner otro ejemplo de este tipo. Sí, fenomenal. Por recordar a aquella compañera Sanjankai Anko, Sunjunkai Anko se escribe, que ha subido además un 70% desde entonces, o sea que estamos contentos, pero seguimos viéndola muy barata. Y actualmente, pues la compañía que más pesa, de las que más pesa en cartera, su negocio no tiene nada que ver con esta compañía, hay una dinámica totalmente diferente, se llama TGS. Es una compañía de Noruega que se dedica a lo que se llama servicios petrolíferos y en concreto lo que se llama servicios sísmicos. ¿Qué quiere decir? Es una compañía que hace prospección de datos en el fondo marino para vendérselo luego a las petroleras y que decidan si explotan o no ese yacimiento, ¿no? Entonces, es un negocio que ha sufrido mucho los últimos tiempos porque si la gente sigue un poco la dinámica del petróleo, no se está invirtiendo en nuevas prospecciones para descubrir nuevos pozos o explotar pozos que se saben que pueden ser rentables, pero que hay que meterle mucha inversión. Lo que se está haciendo es explotar pozos ya existentes, porque hay ese sentimiento negativo siempre con el petróleo en los últimos tiempos de que el vehículo eléctrico va a hacer que la demanda caiga, que China está sufriendo y demás. Y lo que nosotros vemos es que los números no dicen eso. Igual que nos pasó con el uranio en su día, analizamos demanda y oferta y vemos que la demanda va a seguir creciendo más de lo que muchos piensan y la oferta va a hacer falta que crezca y nos está invirtiendo precisamente en este tipo de prospecciones que beneficiarían a una compañía como TGS. Entonces, hace falta que cambie el ciclo, todavía no está cambiando para que esta compañía empiece a generar mucho más beneficio, pero mientras tanto estamos muy cómodos porque es una compañía sin riesgo financiero, que está aprovechando esta situación complicada del sector los últimos años para hacer adquisiciones y consolidando mucho el sector. Algunas patas de la cadena de valor pues tienen prácticamente el 50% de la cuota de mercado a nivel mundial. Entonces está muy bien gestionada, reparte, que no es algo que nos interese mucho a nosotros, pero bueno, reparte un dividendo además elevado que demuestra que tienen buena capacidad financiera. Incluso en este entorno generan beneficios. Y estamos comprándola pues, a un PER normalizado de lo que nosotros estimamos de 3 veces. Entonces muy difícil, pensamos, perder dinero en esta compañía. No sé si va a multiplicar por 2, por 4 o por 5, pero me cuesta creer que vamos a perder dinero. Entonces el binomio rentabilidad-riesgo, que es lo que siempre buscamos, es súper favorable con esta compañía, aunque sea una industria cíclica. Estamos cómodos, hemos invertido en ella ya 8 veces a lo largo de nuestra carrera profesional, con lo cual la conocemos muy bien y por eso pues, es de las principales posiciones del fondo. Es un poco diferente a las que te conté la última vez, que eran más las típicas de por activos o por partes vale mucho más de lo que capitaliza. Esto es un tema de recuperación de ciclo, pero bueno, tenemos la paciencia para esperar. Has comentado que habéis invertido 8 veces en esta empresa. ¿Y quiere decir que invertíais y cuando se ponía el precio que vosotros estimabais que era más objetivo vendíais? ¿Cómo es este proceso? Eso es, al final tú compras cuando una compañía cumple tus criterios, entre ellos que esté barata y tiene un potencial, y luego esa compañía, una vez que está en cartera, compite con el resto de compañías que estás invertido también, ¿no? Entonces vas mirando ese potencial, vas ajustando el peso y cuando ya estimas o que ha alcanzado, habitualmente no esperamos a que alcance su precio objetivo, sino simplemente que hay otras oportunidades más claras en ese momento. Y es lo que nos ha pasado siempre. Es una compañía que siempre hemos ganado dinero con ella. Yo creo que en promedio un 70%, 80% de rentabilidad. Y esta es la vez en toda nuestra carrera que la vemos tan barata y posiblemente es el momento en el que más fuerte y más sólida es esta empresa por todas esas compras que ha ido haciendo de otras empresas que estaban sufriendo en la cadena de valor y pensamos que cuando se recupere un poco pues se va a destapar todo el valor oculto que hay en esta compañía y que nos va a beneficiar, obviamente. Claro, para clavar la entrada y la salida en este tipo de operaciones habrá que entender muy bien cómo funciona el mercado del petróleo, ¿no? ¿Podrías darnos un poco de insight de cómo vosotros leéis que funciona la cotización y el sentimiento hacia el petróleo? Porque imagino que estará muy relacionada la expectativa del precio del barril para la expectativa del precio de la cotización de esta empresa que presta servicios al mundo del petróleo o no? O sea, afecta al final porque obviamente si los precios no son elevados o suficientemente elevados, vamos a decir, y no es rentable invertir en nuevos pozos, pues obviamente la petrolera de turno
no va a hacer esa inversión y no va a contratar tus servicios. O sea, afecta de esa manera. Lo que pasa es que no es tan directo, en el sentido de que si la oferta, y vamos a centrarnos, por ejemplo, en el shale americano, petróleo de esquisto en Estados Unidos, pues ha sido la mayor revolución energética posiblemente de la historia, la más importante de la humanidad, y un giro total, porque Estados Unidos pasó de ser importador a ser exportador neto de petróleo, que es una barbaridad, y a ser el principal exportador de petróleo del mundo. Y eso da la sensación, según diversos estudios, que puede estar llegando ya al pico y que la producción del shale no puede seguir creciendo. Entonces va a hacer falta otro tipo de petróleo que sustituya a eso que se va agotando. Y todo apunta a que va a ser lo que se llama el offshore, que son las aguas profundas. Se está explotando mucho en Brasil, también en otras partes del mundo, como el Golfo de México o Golfo de América, que diría Donald Trump, pues hace falta, o Guyana, que se hagan prospecciones, y es lo que termina beneficiando a compañías como TGS. Pero está en la parte final, vamos a decir, de la cadena de valor. Es la última que nota esa parte del ciclo. Mientras tanto, otra parte de la cadena de valor se puede estar beneficiando. Pues las petroleras los últimos años lo han hecho muy bien porque han generado mucha caja y el mercado lo ha valorado bien. Otras compañías de servicios que se dedican más a mantenimiento de pozos o desmantelamiento, ahora lo están haciendo muy bien. Entonces, depende de en qué momento del ciclo estés, la cadena de valor tienes que mirar más en un sitio o en otro. Y hoy lo que se está penalizando es todo lo que está relacionando con aguas profundas. Plataformas petrolíferas está sufriendo mucho porque los últimos año y medio hay sobrecapacidad porque no se está invirtiendo suficiente. En esta compañía, esta parte sísmica de prospección de datos, pasa lo mismo, hay un exceso de oferta momentáneo. Pues nosotros vamos ahí porque las expectativas son tan negativas que no es que descuente el momento actual, está descontando a lo mejor un sentimiento negativo tan extremo que es a todas luces absurdo y nosotros los aprovechamos para invertir. Pero siempre somos muy conservadores cuando invertimos en este tipo de compañías porque al final son muy cíclicas y hay que tener mucha paciencia, ¿no? Es que un PER 3 quiere decir que en 3 años la empresa está ganando lo que cuesta, ¿no? Es un PER 3, por eso te decía normalizado, porque lo calculamos en base a lo que pensamos que debería generar esta compañía si el ciclo se va a la parte media, vamos a decir. No que se recupere 100%, pero que empiece a llegar la inversión. Si cogemos el beneficio actual, pues más o menos con respecto al market cap es lo que se llama un yield del 15%. Lo que genera con respecto a lo que vale es un 15%, que es una barbaridad, sigue estando muy, muy barata. Pero es que si normalizas te vas a un 35 o un 40%, que es recuperar, entre comillas, la inversión, como dices, en 3-4 años. Entonces, cuando eso pasa, no es sostenible normalmente que una cotización esté tan barata, y menos en un perfil de compañía como esta. ¿Y detectáis otras industrias o nichos de mercado concretos que estén también muy infravalorados por el momento del sentimiento inversor? A ver, vemos oportunidades los últimos años en perfil de gestoras de activos, por ejemplo. Los últimos 2-3 años hemos tenido varias en cartera y todavía mantenemos. Hemos entrado en los últimos meses en una compañía que se llama Jupiter, una gestora de fondos británica, gestión activa, que está muy barata y hemos entrado este año. Tenemos otra canadiense que se llama Onex, que es más de gestión de alternativos. AMG, que es una gestora de gestoras. Entonces, los últimos años, todo lo que es gestión activa, por lo que comentábamos antes, pues claro, el flujo no está llegando allí y el mercado además lo penaliza porque ve la misma historia que todo el mundo ve de que se invierte en indexados, no se invierte en fondos de gestión activa. Entonces, estas gestoras, que tampoco es que hayan sufrido un descalabro en sus activos, pero no crecen y el mercado las penaliza por esta dinámica. ¿Y qué ha pasado? Que se han ido abaratando más y más y más hasta situaciones absurdas. O sea, Jupiter, cuando invertimos, que ya ha subido bastante desde que invertimos, la caja prácticamente cubría la valoración entera. La caja que además la han utilizado luego para hacer una adquisición de otra gestora. O sea, es una caja que la ponen a trabajar. Y te das gratis el negocio de la gestora que generaba, no sé, ahora me invento un poco los números, 40 millones a lo mejor de libras al año. O sea, son situaciones absurdas, insostenibles, y si al final el equipo directivo es consciente de eso y toma medidas, pues comprando otras entidades, recomprando acciones, repartiendo dividendos extraordinarios, es algo que al final pues va a terminar recuperándose y es lo que está pasando con todas estas compañías en las que hemos invertido. Súper interesante porque cuando me desglosas los negocios en los que invertís, por una parte analizas la parte operativa del propio negocio en la industria en la que ellos trabajan, pero también miras muy bien cómo ellos utilizan el capital que generan, ¿no? Entonces, entiendo que tenéis que hacer un análisis doble, ¿no? De la utilización del capital disponible que tienen desde el punto de vista financiero y desde la explotación del propio negocio, ¿no? ¿Cómo abordáis al equipo gestor para poder entender bien pues, qué uso van a dar al capital y a la propia inercia y trabajo de la empresa? Es un tema crítico y cada vez más importante. O sea, está bien que lo preguntes porque cada vez hacemos más hincapié en esto. Antiguamente, pues cuidabas de mirar que la gestión del negocio fuera buena y cuando la llegada del flujo de dinero de otros inversores, pues al final eso destapaba el valor que tenían las compañías. Hoy, como no llega el flujo, dependes cada vez más de ese equipo directivo que tome decisiones adecuadas
por el crear valor para el accionista, por destapar ese valor, vamos a decir, con su gestión de capital, como digo, ¿no? Entonces, miramos con lupa lo que han hecho históricamente. Si es un equipo que tiene claro lo que tiene que hacer para destapar valor, pues por ejemplo, ya no la tenemos en cartera, pero una compañía que hacía muy bien esto era AerCap, una compañía de leasing de aviones, líder mundial, y lo que hacía el equipo directivo, además de gestionar como nadie el negocio a nivel mundial, vendían aviones, porque como que utilizaba la compañía con descuento, vendían aviones además con prima sobre lo que tenían valorados en balance y recompraban acciones, que era comprar lo que quedaba de flota con descuento. Y claro, eso va componiendo de una manera brutal y esa compañía multiplicó por 5 por 6 desde que invertimos en ella y fue muy bien. Entonces, es determinante el papel del equipo directivo. Luego hablamos con ellos, al final estos son personas, las empresas son personas, y quieres ver un poco, entender esa visión que tiene de largo plazo sobre dónde va a estar el negocio, si realmente le preocupa la cotización, aquí que esté alineado contigo es vital. Un equipo directivo que es también copropietario de la empresa, pues va a tener mucho interés en que las acciones reflejen el valor de la empresa. Un equipo directivo que no se juega nada, le preocupa su sueldo y poco más. Y entonces va a focalizarse en la gestión del negocio y el resto le va a dar igual. Entonces, todas esas cosas, si se juegan el pellejo y el histórico de decisiones, pues lo miramos cada vez con más detenimiento. Y luego, si vemos que hay catalizadores cerca que pueden destapar el valor de una compañía, que más o menos ha anunciado una hoja de ruta por parte de la propia empresa que puede contribuir a que se destape y el mercado no lo está reconociendo, pues también es otra que estamos explotando en los últimos tiempos, como ha pasado en Zegona, por ejemplo, que es una compañía que nos ha ido fenomenal los últimos 9 meses, 10 meses que llevamos invertidos, que ha multiplicado por 4, y todo ha sido por un equipo directivo perfectamente alineado que ha tomado los pasos adecuados para destapar el valor para los accionistas. Entonces es determinante para nosotros. Cuando hablamos de estas rentabilidades tan altas, ¿no? De por 4, por 7, 70% en el caso de la empresa que comentábamos de petróleo, cuando uno mira la rentabilidad anual del fondo, habéis hecho un 20% anual compuesto los últimos 5 años, que es una barbaridad, es algo que es... ojalá lo podáis sostener, pero es muy difícil, hay que avisar al partícipe de que son números muy grandes. ¿Por qué hay otras empresas que bajan tanto la media de rentabilidad? ¿Y cuánto tiempo medio soléis tener la empresa en cartera hasta que os genera estas rentabilidades y consideráis ya que entonces el capital está mejor invertido en otras que están pendientes de generar ese valor? No estoy tan seguro de que haya unas que aporten muchísimo y otras menos. Puede pasar casos como lo de Zegona, que puede ser algo extraordinario, pero yo creo que en promedio más o menos la cartera suele aportar pues ese 12,5 anualizado que hemos conseguido los últimos 13 años, que también lo firmo para los próximos 13 años, obviamente, ¿no? Entonces, sí hay compañías que te pueden aportar mucho por circunstancias, como lo de Zegona, que se ha destapado muy rápido, otras compañías como BMW, que le puede chocar a la gente, el fabricante de automóviles, es la única empresa que nunca hemos vendido. Llevamos 13 años o 12 años invertidos en esta compañía y con dividendo y rebalanceos, la rentabilidad anualizada que nos ha aportado es un 13,5, un 14%. Que ves las dinámicas de vehículo eléctrico y demás y cómo está el sector derrumbado en bolsa y parece que BMW no ha sumado y es de las mejores inversiones que hemos tenido en cartera. Entonces, al final, como te decía, es un poco ese margen de seguridad, ese potencial, lo que determina el peso que le asignas y si estás invertido o no. Hay compañías como TGS, que suele ser más rápido por ser negocio cíclico, o las materias primas, pues a lo mejor si más o menos el timing lo aciertas, en unos meses empieza la materia prima a subir y el sector lo recoge rápido, pues acabas vendiendo a lo mejor en un año esa inversión, pero luego vuelve a caer, vuelves a invertir y esas son más dinámicas en ese sentido. Otras compañías son más estables. Alphabet en su día estuvimos 7 años invertidos también con rentabilidades extraordinarias y luego es dinámico. El negocio va evolucionando, tú vas revisando tu tesis y si se sigue poniendo barata la compañía porque sube más el beneficio a lo mejor que la cotización, pues incluso compras más, aunque esté en máximos la compañía. Entonces es algo muy dinámico, tampoco te sé responder del todo a lo que me estabas planteando. Y el caso de BMW, que lleva 12 o 13 años en cartera, ¿qué es lo que ocurre para que sigáis manteniéndola pese a que está dando esa rentabilidad? ¿Que el mercado la sigue infravalorando y entonces su capitalización no recoge lo que vosotros creéis que va a recoger y sus expectativas han ido mejorando con el tiempo año a año mientras sí que ha ido creciendo esa rentabilidad? ¿O qué es el combo de factores que se da para que pueda aguantar tanto en cartera? Ha ido cambiando mucho el tema. En su día lo que nos gustaba de BMW es que hicimos la inversión, y esto es curioso, es interesante, a través de las acciones preferentes. Esta compañía tiene una estructura de capital con acciones comunes, que se llama, y acciones preferentes. Las preferentes las puede comprar también cualquiera, pero son acciones que no tienen derecho de voto en determinados eventos, como puede ser pues, una OPA sobre BMW. El accionista preferente no puede decir nada al respecto y tiene que tragar con el precio que se pague. A cambio cobra un dividendo más alto. Y esas acciones preferentes cotizaban con descuentos en su día del 35% sobre las comunes. Entonces comprabas ya barato el negocio, pero a través de las preferentes pues era un disparate. A lo mejor estabas comprando a 2 veces beneficios, te hablo hace 10 años,
esta compañía, y además el descuento no tenía sentido porque los empleados, que también son accionistas de la compañía, tenían en su mayoría acciones preferentes. Entonces no le vas a hacer la puñeta a los empleados con alguna cosa rara, y eso nos daba la tranquilidad y la certeza de que ese descuento terminaría cerrándose, como con los años ha pasado. Prácticamente ya no hay diferencia entre las preferentes y las comunes. Eso por un lado. Luego se penalizaba mucho al sector por todo el boom del vehículo eléctrico, y es verdad, es una disrupción, ha cambiado las reglas del juego, pero BMW está en un segmento que es más premium, y además han sido de los pioneros, al margen de Tesla y los nuevos jugadores, en posicionarse muy bien con el vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, eso nos daba también cierta tranquilidad. Gestión de capital muy buena, recomprando acciones los últimos años, con el exceso de caja que tiene la compañía. El negocio financiero, que al final las empresas de autos también financian la compra de los coches, pues posiblemente sea la mejor financiera del mundo, la de BMW, en términos de rentabilidad versus morosidad, que es ridícula la morosidad que tiene, y todo eso el mercado no lo reconoce por toda esta dinámica de es que el sector está sufriendo, es que está Tesla, es que... Y al final siempre cotiza con descuentos sobre lo que pensamos que vale, hacen las cosas bien. El negocio, es verdad, los últimos años ha sufrido más por la pata de China, pero es que el mercado descuenta cosas tan negativas que al final siempre nos obligan a seguir invertidos. Es verdad que el peso lo va rebalanceando, nunca hemos tenido un peso excesivo, tampoco un peso demasiado bajo, se mantiene ese 2,5 de peso en cartera, y es como estamos cómodos, y así nos ha ido muy bien. ¿Cómo elegís el peso en cartera de las distintas acciones y cómo lo vais rebalanceando? Pues es un tema de ese binomio que te decía, rentabilidad-riesgo. A igualdad de potencial, pues te vas a ir a aquella compañía en la que perder dinero es prácticamente imposible o muy difícil, vas a ponderarla más. Y luego pues vas revisando la tesis, vas ajustando ese potencial, y en base a eso vas asignando los pesos. Luego es verdad que la liquidez puede también ser un factor a tener en cuenta. Compañías más ilíquidas, pues no vamos a tener un peso tan elevado. Siempre miramos el conjunto de la cartera como de líquida es, y no queremos que nuestro fondo, ni cuando era más pequeño ni ahora, sea un fondo que tenga problemas de liquidez porque tengamos de repente, por lo que sea, reembolsos y tengamos que tirar el precio de una empresa. Nunca vamos a jugar a eso. Entonces, algo que también condiciona los pesos. No tenemos límites sectoriales, pero bueno, tampoco te quieres volver loco concentrando excesivamente en un sector. Todas esas cosas. Es algo dinámico, no es que esté escrito, pues lo vamos hablando Alejandro, Miguel y yo, y ahora también pues Juan Luis, que se acaba de incorporar, y Diego, nuestro analista que lleva 2 años, pues entre los 5 discutimos estas cosas. ¿Cómo os organizáis entre vosotros? ¿Cada cuánto os reunís? ¿Cómo elegís una tesis? ¿Cómo decidís si es el momento de revisarla? ¿Cómo es un poco vuestro funcionamiento interno en el fondo? Pues es muy dinámico. A la hora de elegir las empresas siempre tenemos lo que se llama la lista de deseos, ¿no? Esa lista de ideas que puede entrar en cartera, y tienes 5 o 6 que sabes que en algún punto vas a mirar, y cuando uno se queda ocioso, pues mira esa lista y propone, oye, ¿qué os parece que eche un vistazo ahora a esta? Entonces, pues, entre todos discutimos a lo mejor un rato cuál tiene más sentido, y ese gestor pues se la mira, ¿no? por su cuenta. Como hablamos, yo creo, en su día, pues luego tratamos de matar la tesis de inversión el resto y demás. Entonces, siempre uno focaliza el análisis previo y luego el resto lo tiene que mirar, hacemos muchísimas preguntas, y cuando estamos ya todos cómodos, pues entonces se decide si se invierte o no. Entonces, eso enriquece, yo creo, mucho el proceso de análisis, que todos tengamos que estar de acuerdo, que todos miremos la misma compañía y no sea una persona únicamente. He mirado esto, está barato, y la propone, y el resto, sin mirar demasiado, pues lo acepta. Entonces, siempre hacemos el análisis tan exhaustivo, y luego todo es muy fluido. Si una compañía tiene mucho potencial o suficiente para entrar en cartera y ya la hemos mirado todos, pues es que va a entrar tranquilamente con el peso que le corresponda, y ya está, no hay mucho más. Y a la hora de analizar negocios, claro, el conocimiento profundo del sector concreto de la empresa que estáis analizando es muy relevante, ¿no? Lo veíamos con el tema del petróleo, lo cíclico que es, cómo influye pues un montón de factores, como comentas, ¿no? La evolución de la tecnología, el sentimiento del mercado. ¿Tenéis background distintos en el equipo que os den ese expertise en las distintas áreas que tocáis? ¿Tenéis ciertos sectores delimitados? ¿Contáis con expertos externos que os asesoran en digamos, en análisis de empresas concretas? ¿Cómo es ese proceso y en quién os apoyáis para aumentar vuestra red de contactos y conocimiento? Voy a empezar por el final. Nos apoyamos al final en todo lo que podemos. Nos apoyamos en análisis, obviamente, de profesionales, de casas de análisis. No tanto en la valoración de una compañía, sino entender pues, la dinámica del sector, sobre todo cuando es un sector nuevo y controlas menos, pues te gusta apoyarte también de externos que puedan haber mirado ya ese sector. Entonces, lo que se llama inicios de cobertura de una compañía que hace una casa de análisis suelen ser muy detallados, y eso te ayuda a entender al menos ese paso previo, a ver si ese sector es invertible o no para ti,
y luego ya tú por tu cuenta pues tienes que hacer ese trabajo de meterte en los últimos 5 o 6 informes anuales y mirar con lupa la compañía y profundizar ya todo lo que puedas, ¿no? Entonces nos alimentamos de eso, de blogs, de redes sociales, de otros gestores con los que tenemos excelente relación, comentamos también continuamente ideas de inversión, porque al final pues, nos beneficia a todos, ¿no? Incluyendo por supuesto los inversores de todos los gestores o de todos los fondos que gestionan estos gestores y nosotros. Y luego tenemos sesgos internos, vamos a decir. No es que estemos especializados cada uno en un sector, pero bueno, al final llevamos 13 años, Alejandro, Miguel y yo, y quieras que no, pues hay sectores que de inicio empezaste tú y si hay una compañía similar, lo cómodo es que esa persona haga ese análisis previo. Entonces, a lo mejor sector financiero, tecnológico y parte de materias primas, petróleo, pues me ha tocado más a mí. Miguel, que además le encanta el tema industrial, maquinaria, pues siempre ha tenido él más ese sesgo. También distribución, Alejandro más pues, todo lo que es real estate, también compañías de Hong Kong en su día, pues él se miró más compañías. Bueno, aunque miramos todos todo, podemos tener ese sesgo inicial de que es más cómodo que uno se mire algo que ya conoce más de cerca. Pero como te digo, luego todos tenemos que mirar a fondo todas esas compañías, así que quieras que no tienes que saber un poco de todo. Somos generalistas para lo bueno y para lo malo. Javier, ahora mismo las compañías en las que invertís en el fondo, ¿en qué banda de capitalización se mueven? Pues ahí me estás pillando. Te puedo decir 1.000 millones y me lo puedo estar inventando. O sea, imagínate hasta qué punto no controlo tanto este tema. Si tenemos ese sesgo, lo tengo claro, hacia medianas y pequeñas. Hace años teníamos también bastantes de gran capitalización, como pueden ser las grandes tecnológicas americanas. Ya vamos a tener un 25 o 30% en compañías como Alphabet, Microsoft y demás. Hoy tenemos más ese sesgo hacia Europa y a medianas. Entonces, entre 1.000 y 2.000 quizá puede estar pero está sesgado. Las de Hong Kong, 500, 400 millones de market cap. Las europeas quizá más cercanas a esos 1.500. Por ahí rondará la cosa seguramente. Alguna más grande, pero yo creo que el promedio debe estar 1.500, 2.000. Y a medida que vuestro fondo crece y vuestra rentabilidad ha sido tan espectacular y vuestra presencia en redes también es muy buena, donde ayudáis un montón y dais a conocer cómo trabajáis, y crece vuestro volumen bajo gestión, ¿se os va limitando el universo de empresas en las que podéis entrar o no estáis todavía cerca de ese punto? No ha impactado todavía demasiado. Llegará un momento en el que impacte y siempre hemos dicho que cuando veamos que eso impacta tendremos que discutir internamente qué mecanismo podemos adoptar, sobre todo en el ibérico, que es geográficamente el más limitado, pero ahí no ha entrado prácticamente dinero, tiene 14 millones, pues ahí diremos, vamos a cerrar entre comillas el fondo, porque no hay mecanismos de cierre aprobados en España, pero puedes intentar de alguna manera limitar las entradas. En el momento que eso pase, pues tomaremos las medidas necesarias, porque además somos coinversores de los fondos con todo nuestro patrimonio financiero, para lo bueno y para lo malo, y entonces somos los más interesados en que la rentabilidad siga siendo elevada y cuando veamos que es un problema lo delimitaremos. No estamos en ese punto ni mucho menos. Al final la gestora tiene, como comentabas, pues 270 millones de euros bajo gestión, la estrategia internacional 255 más o menos. Estamos muy lejos de otros tamaños de la industria que son de 2.000 millones, 3.000 millones. No sé si estaríamos cómodos tampoco con esos 2.000, pero sí creo que todavía estamos bastante lejos de tener esta conversación. Qué fuerte la discrepancia entre el dinero bajo gestión con la estrategia Iberia con la internacional, ¿no? ¿Por qué crees que ocurre esto? Porque hay cero interés en el mercado ibérico. Al final siempre lo decimos porque nos lo preguntan mucho y cuando preguntamos a la gente en qué fondo estás invertido, dicen internacional, digo, pues ya te has respondido. Es que al final no hay interés los últimos años. Desde 2007, que era la estrategia estrella, todo lo que fuera mercado español o ibérico, vino aquella crisis. Y ya es que se ha diversificado todo, ya se busca o bolsa americana o si no fondo global que lo haya hecho bien, si no es indexado, que pero como te digo, casi todo va indexado y todos los mercados locales se han abandonado absolutamente. Eso genera también muchas discrepancias de valoración. Por eso en los últimos tiempos el mercado ibérico en el fondo internacional pues ha supuesto el 30% más o menos de nuestra cartera, porque hay muchas ineficiencias, muchas oportunidades y aunque ya se están destapando, pues las hemos explotado también, pero bueno, no depende de nosotros ese interés que vamos a hacer. Por mirarlo por un lado positivo para el inversor medio español, que tiene casi todo su patrimonio financiero en el piso, también está bien, ¿no?, que diversifiquen internacionalmente. O sea, sí que es verdad que igual es normal. Está demasiado castigado, pero también puede venir bien en términos de diversificación geográfica, que el español saque su dinero fuera de España. Es verdad que por cercanía vas a estar siempre más cómodo en las compañías españolas, aunque también los mayores goles nos los han metido las compañías españolas, todo eso por delante también. Pero bueno, se entiende y además nuestra cartera internacional, como te decía, son nuestras mejores ideas. Hay otros fondos globales que son ex España porque ya tienen esa gestora, a lo mejor el fondo español,
Nosotros no quisimos hacerlo así, nuestra cartera modelo es la internacional y ahí se incluye también las mejores ideas del mercado español. Y a largo plazo, pues sacas ese plus de rentabilidad. También te digo que nuestra estrategia ibérica, 13 años, ha conseguido un 11,7 anualizado, que es multiplicar por 4 el dinero de nuestros inversores, que no está nada mal. Entonces, no es que haya ido mal la estrategia ni mucho menos, pero bueno, no está el interés ahí. Bueno, imagino que esto con el tiempo, al final, como todo va oscilando, pues igual se acaba Todo equilibrando. vuelve, ¿no? Como se suele decir. Exactamente. Javier, quería preguntarte, esto ya a nivel personal me genera mucha curiosidad, porque cuando veo los análisis que haces, pues son muy parecidos a los que yo hago con mi empresa en el día a día, o si tuviese que comprar una empresa de un familiar, un amigo, o una oportunidad de negocio que veo de una empresa pequeña, pues creo que hacemos análisis muy, muy similares, ¿no? Entonces, quería preguntarte si va a costar de dos partes. Si en primer lugar tuvieses un hedge fund y pudieses concentrar tus apuestas, ¿lo harías? ¿Te estarías cómodo eliminando los requisitos que hay hoy en día en el mercado de fondos activos de diversificación? ¿O crees que por mucha convicción que tengas te vienen bien diversificar y ceñirte a las normas pues para diluir un poquito los riesgos? Hace 10 años te hubiera dicho, sí, quiero un hedge fund, quiero concentrar en 5 compañías porque estoy 100% convencido de que son las mejores y voy a ganar mucho dinero. Hoy te diría que menos mal que no tenemos ese tipo de producto, porque al final, pues no sé, la historia dice que las mayores convicciones muchas veces es donde hemos metido más la pata o donde nos hemos pillado más los dedos porque ha habido algún fraude que nos ha llevado por delante esa inversión. Entonces, la historia me dice que es mejor no tener tan concentrada la cartera. Entiendo que sobre la teoría, a más convicción, más debería funcionar lo que comentas de concentrar esas ideas. A mí, al menos mi carrera, me dice que no funciona así. Entonces, estoy muy cómodo con el tipo de producto que tenemos hoy en día y desde luego un hedge fund no está dentro de nuestras quinielas a futuro. Y por otra parte, si digamos que en lugar de tener el dinero bajo gestión de partícipes, tú tuvieses un family office de tu patrimonio personal, ¿te centrarías en empresas aún más pequeñas en las que participar porque no te afectase tanto la liquidez? O incluso aunque te afectase la liquidez, ¿crees que podrías conseguir más rentabilidad si vuestro universo de inversión fuesen empresas aún más pequeñas? No lo creo. Al final, nosotros nos autolimitamos el tema de la liquidez por lo que te comentaba, pero también la gran rentabilidad habitualmente no ha venido tampoco por esas compañías más ilíquidas. Algunas sí han contribuido mucho, pero otras no ha sido el caso ni mucho menos. Es que el mercado cotizado es muy ineficiente. Entonces, ya no es un tema de liquidez o iliquidez lo que te genera ineficiencia, sino los flujos donde están. Entonces, los últimos años, como hablábamos, todo el flujo en el mismo sitio, en la bolsa americana, es que en Europa y en España te encontrabas unas cosas hace un año, hace no tanto, ahora ya ha subido más y no es tan fácil encontrar este tipo de situaciones, pero aberrantes. Hablábamos en su día de Catalana Occidente, lo disparate que era, al final la familia Serra o por la compañía, porque también veían lo mismo que nosotros, que era una oportunidad única de compra. Entonces el hecho de cotizar ya genera muchas ineficiencias independientemente del tamaño, sobre todo hasta X tamaño, hasta las medianas por lo menos, no están tan seguidas por los analistas y se generan este tipo de oportunidades tan exageradas. Y siempre voy a preferir algo más líquido que algo menos líquido a la hora de invertir, por ese riesgo también de salida, si se seca el mercado o lo que sea. Entonces, tiene pros y contras, pero yo creo que estoy cómodo con la cartera que tengo y no cambiaría nada. Qué interesante. ¿Y cómo lleváis a nivel personal y profesional el duplicar patrimonio en apenas 8 o 9 meses? ¿No? ¿Os afecta un poco en la gestión, al iros a la cama? Oye, qué felicidad, pero también ¿no? Pues siento ahí un poquito el aliento de los 11.000 partícipes. ¿Cómo lo estáis viviendo? A ver, primero es satisfacción, orgullo, porque ves que el trabajo de los últimos años pues, se va reflejando. Es verdad que siempre te gustaría que la cosa fuera un poquito más ordenada y que no dobles tamaño en 10 meses de partícipes y de patrimonio como nos ha pasado. Pero bueno, nosotros tratamos de focalizar lo que controlamos, poner el proceso, no solo la gestión, también en el trato con el partícipe. Yo creo que somos, si no la más transparente, de las gestoras más transparentes que hay en España a la hora de contar lo que hacemos. Y esa labor pues tenemos que mantenerla y todavía ser más exigentes para que el partícipe entienda dónde está invertido, esté cómodo y especialmente cuando vengan mal dadas, porque llevamos 5 años con mucha alegría, con mucha subida, pero esto al final siempre vienen los sustos y la gente tiene que contar con eso, que es una inversión de muy largo plazo y nosotros nuestra labor no es solo gestionar muy bien el producto, sino educar, entre comillas, al partícipe, hacerle ver cómo funciona para que saque el máximo partido, porque si se asusta en el peor momento va a terminar vendiendo cuando no tiene que hacerlo y como le pasaba a Peter Lynch, el famoso inversor, ¿no? Que al final, si la rentabilidad de su fondo fue del 28% anualizado, el partícipe medio creo que ganó un 7%. Es duro decir eso,
y tienes que aprovechar o tratar de, mejor dicho, controlar o ayudar al partícipe a que no haga eso. Sí, de hecho, Fidelity, que era la gestora que creo que tenía Sí. el fondo de Peter Lynch, hizo un estudio de los mejores inversores que tenían en Fidelity eran los que estaban muertos, porque no habían hecho Claro. compras y ventas, y entonces pues habían simplemente mantenido durante las alzas, las bajas, y habían conseguido la rentabilidad eficaz del gestor. Es que es muchísima la diferencia. Imagínate un 7% frente a un 28%. El 28% te cambia la vida, el 7% no gira la aguja. Desde luego. Y Javier, para ir terminando, un joven hoy en día que quiera dedicarse al sector financiero y más concretamente a analizar compañías con la esperanza y el sueño de poder tener su propio fondo, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo le aconsejarías que oriente su carrera profesional, especialmente desde que está en la universidad? ¿Qué tipo de carrera le recomiendas y qué camino posterior? Es complicado responder a eso, porque además el mercado español es bastante pequeño y limitado, no hay tantas oportunidades, entonces tienes que hacerte notar de alguna manera. Yo te digo, la gente que contratamos lo que miramos, ¿no? En su día, pues con Diego, que era el perfil más junior, recién salido de universidad, por ejemplo, hace 2 años cuando le fichamos, pues al final una persona que puede estudiar economía, ADE, pues bueno, puede tener su sentido, porque al final necesitas conocer ciertos términos o tiene que gustar tú y leerlo. O sea, si quieres estudiar otra cosa, fenomenal, pero tienes que tener esos conocimientos para luego saber de qué estás hablando. Eso hace falta. Hace falta el tema de la contabilidad, un mínimo, para poder mirar una compañía. No sé si un título como el CFA, a mí me vino muy bien porque yo no tenía ni idea de analizar balances ni de contabilidad, pues en su día me vino muy bien. A otras personas que tienen otro perfil no le ayudará tanto. En mi caso, de alguna manera tienes que formarte, saber analizar un balance, una cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo. Y tiene que gustarte mucho, es muy intensivo en horas, tienes que tener esa inquietud intelectual. Entonces, si tienes todo eso claro, pues ponte a analizar empresas. Si tienes algo ahorrado, invierte por tu cuenta, que es la mejor manera de darte... ¿cómo decirte? Te juegas el pellejo, lo vas a mirar con más cariño que si no te lo estás jugando. Cuando no te lo estás jugando es muy fácil meter en un Excel, ahora invierto esto, mira qué bien ha ido, ahora vendo. No, hazlo con tu dinero, que ahí es cuando realmente las emociones te van a jugar malas pasadas y hay que pasar ese peaje también. Y cuando ya tengas pues, ese histórico, vamos a decir, de inversiones y que puedes probar que realmente pues, conoces lo que es un análisis de una empresa, pues ya manda currículum a todas las gestoras que te puedan cuadrar, manda tesis de inversión, compártelas, tienes que hacerte notar y tienes que demostrar que sabes analizar una empresa. Sin eso, olvídate, no. Eso es el mínimo, el inicio. Qué bueno, muy interesante. Pues nada, mil gracias por haberte tenido hoy aquí de nuevo en el Investol, Javier. Espero que la próxima vez que nos veamos hayáis seguido creciendo en partícipes, en dinero bajo gestión, en rentabilidad y que sigáis haciendo las cosas también con tanta naturalidad, con tanta humildad y tanta transparencia, que es un gusto para los que estamos al otro lado pues poder escucharos y ver vuestro camino y aprender. Así que muchas gracias. Pues muy agradecido por esta segunda entrevista, encantado como siempre y también será un placer repetir más adelante.